La Tremenda Corte 3, bajo el sugerente subtítulo Brillanticidio, se presenta como una celebración extrema del ingenio verbal llevado hasta sus últimas consecuencias, una obra que entiende el humor no como simple mecanismo de evasión sino como una herramienta quirúrgica capaz de diseccionar la sociedad, el lenguaje y la propia lógica humana. Desde la primera escena se percibe que no estamos ante una simple continuación, sino ante una variación autoconsciente, casi metalingüística, de un universo que ya conocíamos, donde el tribunal no juzga únicamente delitos ficticios sino las trampas del discurso, las contradicciones morales y la absurda solemnidad de las instituciones. El concepto de brillanticidio, entendido aquí no como la eliminación física del brillante sino como el asesinato simbólico de la inteligencia, mediante su uso excesivo, atraviesa toda la película como un hilo invisible que une cada gag, cada intercambio verbal y cada silencio estratégicamente colocado. La puesta en escena inicial establece el tono con una economía de medios engañosa, porque aunque visualmente el espacio del tribunal parece familiar, casi inmutable, el ritmo interno ha cambiado. El juez aparece más contenido, no menos irónico pero sí más consciente de su rol como eje de un mecanismo que amenaza con desbordarse, mientras que el acusado, motor tradicional del caos, adopta una actitud aún más desafiante, como si supiera que el verdadero juicio no es el que se le hace a él sino el que la película hace al espectador. Cada escena funciona como una variación musical sobre un mismo tema, donde el humor se repite pero nunca se agota porque se desplaza constantemente de objetivo, a veces es la ley, otras veces el lenguaje, otras la memoria colectiva de quienes han seguido la saga durante años. Uno de los mayores aciertos de la Tremenda Corte 3 es su capacidad para transformar diálogos aparentemente triviales en auténticas batallas semánticas. En una de las escenas centrales, una discusión sobre un objeto insignificante se convierte en un laberinto de definiciones, malentendidos y dobles sentidos que termina cuestionando la posibilidad misma de la verdad jurídica. Aquí el brillanticidio se manifiesta con claridad, la inteligencia no muere por falta de uso, sino por exceso, por la compulsión de demostrar superioridad intelectual incluso cuando no es necesario. Esta escena, que podría haber sido un simple gag, se estira deliberadamente hasta rozar lo incómodo, obligando al espectador a reconocer su propia complicidad en el placer de la confusión verbal. Comparada con las entregas anteriores, esta tercera parte es menos inocente y más reflexiva. Donde antes el humor parecía surgir de manera espontánea, aquí se percibe una arquitectura más compleja, casi matemática. No es que la película haya perdido frescura, sino que ha ganado conciencia histórica. Hay momentos en los que los personajes parecen saber que están repitiendo fórmulas conocidas y juegan con esa repetición, exagerándola hasta el absurdo o interrumpiéndola de forma inesperada. Este gesto, lejos de romper la ilusión, la refuerza, porque convierte al espectador en un cómplice activo del juego. Desde una perspectiva personal, Brillanticidio me recordó a la primera vez que descubrí la Tremenda Corte en una vieja grabación, cuando el humor parecía simple pero se revelaba profundamente sofisticado al escucharlo con atención. Esta tercera entrega produce una sensación similar, aunque desde un lugar distinto. Ya no es el descubrimiento lo que sorprende, sino la persistencia. En un panorama audiovisual saturado de comedias rápidas y olvidables, esta película se permite el lujo de exigir paciencia, escucha y memoria, cualidades que hoy resultan casi subversivas. El tramo final no busca un cierre espectacular ni una moraleja explícita. Al contrario, opta por una especie de agotamiento deliberado del conflicto, como si quisiera demostrar que el verdadero desenlace del brillanticidio es el cansancio del propio ingenio, la constatación de que incluso la inteligencia necesita límites para no volverse contra sí misma. Cuando el juicio termina, no queda una sensación de victoria ni de derrota, sino una risa reflexiva, ligeramente incómoda, que persiste más allá de los créditos. En definitiva, la Tremenda Corte 3 Brillanticidio no es solo una comedia, sino un comentario mordaz sobre el poder y el peligro del ingenio. Es una obra que entiende que hacer reír también puede ser una forma de pensar, y que pensar demasiado, sin humildad ni pausa, puede ser tan destructivo como la ignorancia. Esa paradoja, sostenida con precisión y cariño por sus creadores, es lo que convierte a esta película en una pieza singular dentro de la saga y en una experiencia especialmente gratificante para quienes disfrutan de un humor que no subestima a su público.